Bueno, pues estamos en sintonía con nuestro amigo y compañero Amuznao Isidro Cedrés Ajul. Añate, ¿cómo estamos? Jul, bien, mi hermano, estamos bien. Estamos, mientras estemos así derechitos y demás, estamos bien y ocupados. Bueno, pues hoy es Día de Canarias, igual que lo fue ayer, y igual que lo será mañana, pasado. Hombre, lo ideal es que fuera todos los días del año, sí, señor. Sí, señor. Y bueno, la iniciativa, de todas formas, alguien me dijo, dice Isidro, es que es algo muy bonito. Cuando alguien te dice algo de esa manera, te sabe bien, porque te dice, no, es que cuando me dicen a mí Día de Canarias es la hora que escucho el programa de Tanemir Canario. Porque todos los días ahí se habla de lo mismo, se habla de cosas que en realidad deberían estar más presentes en nuestra vida, en nuestra familia, en los colegios, y no solamente como si fuese una fiesta de Halloween que disfrazas a la gente igual, ¿no? Efectivamente, si les pones un traje que la mayor parte de ellos tienen que alquilar porque ni siquiera lo poseen, sí, no es algo suyo. Y efectivamente, y ni siquiera van estrictamente vestidos como debieran, siempre hay alguna pieza sí, que desentona, pero bueno, mira, eso es parte de la cultura o educación que te dan desde la infancia o que no te dan, porque en este caso el no es lo que más impera. Bueno, Pero bueno, nosotros en cualquier caso siempre hacemos ese balance a lo largo de todo el año de las actividades, las actitudes y las formas, ¿no? Que no se nos pierdan las formas canarias, las mañas. Estaba hablando con Lali acerca de su padre, que ella me recordaba una copla que ella le hizo cuando se levantaba de madrugada y ya ponía el transistor y era cling, y el transistor de fondo, cling, cling, desde las 6 de la mañana jarbaneando en la fragua, ¿no? Y él decía una expresión más bonita, Isidro, decía, eso me tienen ascua, es que me ascuea, eso me ascuea me quema, ¿no? Pero es que increíble, qué bonita esa expresión canaria, ¿no? Y más de una persona que está metido en la fragua todo el día. Todo el día delante de ese tremendo calor. Sí, bueno, nos ascuean muchas cosas, ¿verdad, Isidro? A mí sí, a mí me tiene medio ascueado el hecho de que un tema que por malsana intención durante mucho tiempo, la historia de Canarias, ha sido apartada o tergiversada o lo que sea, y luego resulta que con el paso del tiempo sigue sucediendo y te quedas diciendo, bueno, pero esto es ya por costumbre, son fallos, ahí no sé, ya no sabes ni qué pensar. Y tengo dos cositas, de hecho hay un programa del SER que acontece que no es poco, sí, de Nieves con Costrina, sí. Y por cierto, el último que estuve escuchando tiene que ver con la obligada segunda boda de Miguel Hernández, porque sí. se había casado por lo civil, y bueno, un mes escaso antes de que muriera, de hecho le dijeron que a cambio de llevarle al médico y para acá y para allá tenía que casarse de nuevo por la iglesia y esto y lo otro, cosa que él no estaba muy de acuerdo, pero más que nada por no dejar desprotegida con el nuevo régimen a su mujer y a su hijo, pues lo hizo, ¿no? Y así todo murió en la cárcel 20 y pico días más tarde porque no cumplieron con su parte del trato. Y bueno, bien, la noté seria, la noté como que estaba tocando un tema que valía la pena estar serio con ella y demás. El último arrebato de esta mujer fue la conquista de Tenerife. Y el palizón guanche a los castellanos. Es la forma de utilizar la ironía y un extraño sentido del humor que no siempre gusta, ¿no? Y bueno, empieza con son las 7:07, las 6:07 en Canarias y unas risitas, ¿no? A lo mejor todavía hay que explicarle a la gente de que cuando Hitler y Franco llegaron a un acuerdo para desmontar el gobierno democrático de la Segunda República, Hitler le dijo a Franco que tenían que ponerse de acuerdo a una hora para las llamadas, y entonces Franco lo que hizo fue adelantar la hora española, sí, para ponerla a la par de la alemana. Eso es como ir a tocar el piano y jalar el piano para que te llegue la silla. Exactamente, jalas el piano en vez de tirar del asiento. Bueno, pues desde entonces los españoles se levantan una hora antes de la que le corresponde, se acuestan una hora antes de la que le corresponde. Dentro de la península ibérica está Portugal, que tiene la hora correcta y que es la misma hora que tenemos nosotros. Sí. O sea, que a mí lo de la hora antes y la hora después o una hora más tarde
me sigue tocando un poquito las narices, pero bueno, ya llevamos tanto tiempo y es algo que parece que ningún gobierno se va. Pues la Nieves con Tristina va y dice que el chiste por aquí, porque el chiste es nuestro, es que se nos llaman Islas Afortunadas porque aquí murió Franco una hora antes, y otras risitas, ¿no? Y bueno, y el otro dice que Las Palmas subió a primera, y entonces Nieves confirma que sí, que Las Palmas, y entonces habla de los palmeros. O sea que siguen desconociéndonos, pero del todo, Isidro. ¡Qué fuerte eso! Sí, Las Palmas y los palmeros que son la misma gente. El 29 de mayo de 1494, la famosa matanza del Acentejo. O sea, el acentejo no sabía si era un pájaro o lo que era, pero por lo visto fueron a matar un acentejo. En fin, la segunda batalla, la victoria, palizón guanche en la matanza, segundo palizón castellano los guanches en la victoria. No sabían que, porque claro, ¿quiénes venían? Los de al lado no les ayudaban para acá y para allá. Que no, que las islas trabajaban cada uno por su cuenta, no sabían siquiera que tenía vecinos, no conocían la navegación, no sabían que habían otras islas, como si no vieras La Palma y La Gomera clarísima de las costas de Tenerife, ¿sabes? Un desconocimiento tal que empieza ya a rascarte un poquito el fondo de la barriga. No sabían que las otras islas existían. Cuando los de una isla estaban conquistados y cristianizados, ayudaban a los castellanos a conquistar la otra. Esto me sonó también un poquito como que demasiado suave. A Fernando de Guanarteme, bautizado como Fernando de Guanarteme, ya sabemos de quién hablamos, de Artemis Semidán, su mujer estaba embarazada y los llevaron como reyes de Canarias a Castilla. Las Cortes estaban en Andalucía en aquella época, efectivamente, y los llevaron a las Cortes y allí parió su hija, a la que bautizaron y llamaron Catalina, y la retuvieron de rehén para que papá cumpliera los pactos que tenía con los reyes católicos. O sea, o haces esto o me cargo a tu hija. Así de sencillo. Fernando de Guanarteme arengó a los suyos, les prometieron tierras en Tenerife, de hecho él tenía propiedades en Los Silos. El heroico guerrero Espaldas de Risco de Gran Canaria, que fue herido en una pierna y fue llevado para allá y vino plácidamente también a ayudar a los castellanos. No conozco si le retorcieron el brazo por detrás de la espalda o simplemente le gustó la idea, pero que en fin, que hay más motivos para explicar esto y no todo tan banalmente, ¿me entiendes? Y con tanta risita y con tanto sarcasmo y demás. Bueno, pues el arma secreta, sin saber que la llevaban, al igual que en América, fue la modorra, un arma secreta de vómitos, póstulas, fiebres. No se sabe qué enfermedad fue y no afectó ni a un solo de los castellanos. La modorra no afectó nada más que al bando norte de Tenerife, al bando de guerra. Si fueron gripes y demás, las gripes no te salen póstulas, no te salen... no te dan vómitos y cosas por el estilo, te da fiebre. La gripe no afectó a un solo guimarero, que eran los bandos de pases donde los castellanos se cruzaban con ellos y de hecho les ayudaban en su conquista por el hecho de que estaban muy enfrentados con Bencom. Lo que propone es que pudo haber existido una guerra bacteriológica. Es lo que yo siempre he mantenido y si algún día dentro de... porque esos cuerpos existen y alguien los exhuma y alguien tiene el valor de estudiarlos y de sacar el resultado, sabremos que fue una guerra bacteriológica, pero de momento puede ser lo que le está pasando al cachalote, ¿sabes? Que de acuerdo que todavía la cosa es muy temprana, pero varado en una playa del norte de La Palma, según el diario Aviso, apareció el cachalote ese, que coincide con las maniobras militares cerca de las costas palmeras. Bueno, pues llevaba ya como 2-3 días, intentaron sacarlo del agua por la cola y se partió la cola porque ya estaba en descomposición, tuvieron que hacerlo sobre una playa en condiciones no tal. El responsable nos habla de la importancia de los cachalotes, el resto de especies. Obviamente no han tenido tiempo de tener unos resultados y habrá que darles, pues, vamos, como dice el otro, un meritorio... una meritoria confianza, pero la pregunta que me hago es, si el cachalote no murió por muerte natural y tiene algo que ver con esas maniobras, ¿va a salir a la luz?
Pregunta, yo no sé más porque estoy simplemente, las cosas me suenan como que son todas de ahí. En el caso de esta mujer parece que hubieron dos batallas en Tenerife y fue la Matanza y la Victoria. Nos olvidamos de una que fue la más importante, que fue donde Tenerife empezó a perder. Pero Sí, resulta que en el día 30, o sea, antes de ayer, Antonio Tejera Gaspar aborda en un libro la batalla de Centejo, el libro de la batalla de la Laguna en la conquista de Tenerife, Aguere. De hecho, se presentaba ayer a las 18 horas en el convento de Santo Domingo. Antonio Tejera Gaspar es jubilado, catedrático de arqueología de la Universidad de La Laguna. No es santo de mi devoción y no soy quien para criticar a un catedrático porque yo no estoy ni muy cerca siquiera de ese tipo de título, pero cuando leí la crítica que hizo con respecto al libro que firman Paco García Talavera y José Manuel Espinel Cejas de Juegos Guanches de Inteligencia para acá y para sí. allá, que el hombre alargó un artículo bastante despótico, que ningún científico debería atreverse a hablar de esa manera. O sea, los guanches, además de cavernícolas, eran ludópatas. A mí aquello se me atragantó en la garganta y desde ese día digo, este señor tendrá títulos, pero para mí no es lo profesional que debiera. Pero bueno, tiene un libro y como arqueólogo y catedrático que es, supuestamente la información tiene que ser buena y a quien le interese, pues ahí está el libro y tal. El artículo es del Día, pues el Día vuelve otra vez a meter la pata, igual que la Contristina, que pone un hecho decisivo en el final del proceso de la conquista de Tenerife y que resulta menos conocido en la cultura popular después de haberse producido las dos batallas conocidas como la Matanza y la Victoria en la comarca norteña de Acentejo. O sea que nos sitúa la batalla de La Laguna después de la derrota de la Victoria, que también es Sí, otro despropósito absoluto, y esto lo pone un periódico local. O sea, fue la sí. matanza de Centejo donde Alonso Fernández de Lugo con su hermano Achemenchía Tinguaro y la alianza de los bandos del norte hicieron trizas a las tropas castellanas y los gran canarios se tuvieron que aislar ahí debajo en ese risco en la orilla del mar para que les recogieran en barco porque si no también se los llevan por delante. Fue en la laguna, en Aguera, en San Roque, donde perdieron los guanches, donde murió Echemenchía Tinguaro, acosado por 5 tíos y matándolo de la forma más horrible, supuestamente también, porque sus contradicciones ha habido, pero creemos que ahí donde también murió Bencomo. El hombre que se apunta al tanto de esa batalla, de hecho no fue Alonso Fernández de Lugo, sino Guanarteme, Fernando de Guanarteme, quien salvó a Alonso Fernández de Lugo porque de nuevo estaba este hombre en una mala situación gracias a que Tinguaro lo tenía ya en una emboscada, Sí, pero él vino por detrás y bueno, de nuevo ayudó a los castellanos. Sí, la conquista de Tenerife se ejecutó gracias a ese hombre, que lo premiaron de la forma más correcta y acostumbrada que tenían los castellanos en aquella época, que fue envenenándolo para no pagarle lo que le habían prometido. sí. Eso es historia. Lo otro que acabamos de leer son pequeñas pataditas a la historia, y de la Contristina lo que se me quedó atragantado es que entre las guerras, la modorra, la esclavitud y los suicidios, porque los guanches se suicidaban en masa una vez perdido y tal, no queda un solo guanche, se extinguieron. Ese es el punto final de su charla. Y yo me dije, ¿por qué no te mordiste la lengua o te entretuviste un ratito más leyendo sobre el ADN mitocondrial que va de un 55 a un 30% entre la población local? ¿Por qué se empeñan en extinguirnos y hacer entender a todo el mundo de que no existimos, que no existe ni una gota de sangre en nuestro cuerpo y que por lo tanto no existe el motivo por el que estamos intentando defender una cultura que es nuestra porque es de nuestros antepasados? Claro. A pesar de la gente que ha venido de fuera, porque ha venido de fuera un montón de gente. En La Palma tienes genoveses, tienes portugueses, en Tenerife hay portugueses para regalar. De hecho, hay más mezcla genética entre los canarios y los portugueses que entre los canarios y los españoles. La mezcla genética con españoles y entre canarios tiene que ver más con las clases superiores, de aquellos que
hicieron su agoña y acoroña, xajaña, chacoñamet, el juramento, que rompieron automáticamente cuando se dieron cuenta de que si querían seguir con sus privilegios, Sí. pues tendrían que reconocer la religión y reconocer tal, y tener esclavos entre su propia gente, y Hombre, entre ellos hubo unos pocos de Menselle sí, en la isla de Tenerife. Pero bueno, nosotros sí. nombramos a los que consideramos que cumplieron honoríficamente con su deber, y por Sí. lo tanto seguimos hablando de Bencomo, Pues mira, seguimos hablando de Bentor. Sí. Nosotros, mientras tú estabas hablando, yo estaba mirando porque estaba buscando un dato que yo había visto en la revista LX semanal, 40 semanal, que, pues bueno, habla acerca de cómo la guerra bacteriológica ha existido desde los primeros momentos de la humanidad y Sí, desde el especialmente principio en esa etapa cercana. En las cruzadas, a partir del siglo XIV, 1300 y algo en adelante, se habla ya de cómo se utilizaba de un lado y de otro, tanto de la parte pues árabe o mora, digamos, como quieran llamarlo ustedes, porque estamos hablando de mucha gente. Incluso hasta los tártaros, en 1346, sitiaban la ciudad de Cafa, en Crimea, dicen, con una plaga misteriosa que les afectó a la gente. ¿Qué hacían? Catapultaban los cadáveres dentro de la ciudadela para que, lógicamente, al estar encerrados y no tener espacio, lo que sea, pues las enfermedades se propagaran y entonces, pues claro, se mataba a la gente por ese hecho, ¿no? Es decir, que está más que demostrado que esa guerra bacteriológica ha existido y que posiblemente fue una de las causas adrede, es decir, Tú tienes pensante. gente enferma que muere de fiebres o de lo que quiera que sea, de infecciones, de la falta de higiene, que es una de las principales formas de morir. En aquella época, Sí. la gente se lavaba, se bañaba poco, pasaban meses dentro de un barco ahí haciendo sus necesidades dentro del mismo barco. Sí. Y cuando alguien se te moría de esa manera, lo único que tenías que hacer era coger sus ropas y tirarlas en una fuente donde los locales iban a buscar su agua, Isidro. Sí. Así que ya está resuelto el enigma de... Lo único que hace falta es esas bacterias, qué tipo de bacterias eran y demás. Y lo que pero me para extraña eso... un montón es que con ese montón de cuerpos que murieron, que están por ahí enterrados, algunos quemados, pero otros enterrados, que todavía no tengamos el resultado de ello, es un interés creado que todavía existe en el aire. Sí, además que estamos teniendo, y además hay que recordar el prestigio que tiene desde el punto de vista de la microbiología canaria, sí. Y aquí precisamente en el Instituto de Biología, ¿no? Pero si estamos en punta de lanza con respecto a problemas, enfermedades y bacterias en África. Sí. Y sin embargo sobre lo nuestro no sabemos nada, o sea que... un señor al que le tengo un gran respeto, sí, de historia, en la Universidad de Laguna, de la Rosa de apellido, sí, habla perfectamente, y de hecho tiene escrito un par de artículos donde pone perfectamente claro de que la ciencia, la arqueología y la política en Canarias van de la mano. O sea que si lo dice él, yo me lo creo. Oye, por cierto, tengo que hacer alusión a lo que nos mandó a Amílcar con respecto al tema de una efeméride, ¿no? De un, concretamente fue de un museo, no sé si es el museo precisamente de Puerto de la Cruz. Estoy acordándome ahora de la noticia, que la vi y claro, ahora se me fue de aquí, pero no sé si tú tenías también constancia de ello. ¿Museo arqueológico? Sí. No sé, tengo tanta información de él por ahí que no... Claro, es que ahora él me manda cositas y a ver si, ya lo tengo aquí, Juan Amílcar Fariña. Almílcar Fariña, hoy es el cumpleaños de nuestro Museo Arqueológico de Puerto de la Cruz. Muchísimas felicidades. Sí, agradecimiento al Arqueo Puerto de la Cruz, a Juan Almílcar Fariña, Amílcar, que es el nombre, Amílcar, ¿no? Acosta, Asociación Baño de las Cabras del Mar, por venir a felicitarnos en el día de hoy, en que el museo celebra su 32º aniversario. Tiene la misma edad que la radio, 32 años. Muchas gracias, amigo. Así que habrá que hacerles un digamos que... Sí, dedicarles un ratito de palabra, sí. Lo podemos hacer el bueno, y martes. si lo estime, no sé si incluso a través de Amílcar y de también la propia directora, que no sé si sigue siendo la misma, si es así, pues contactar y hacer un programa abajo, Isidro, darnos un saltito. Yo de hecho estuve entre el personal miembro
amigos del museo. ¿Dónde se encuentra, por cierto, ya que la hacemos? En la zona de Puerto Viejo, en la peatonal, cuando sales de la Plaza El Charco, sí, llegas a la altura del edificio que es el restaurante Régulos. Régulos, sí, exacto, subiendo hacia coges a la derecha y sí. Cuando llegas a la esquina inferior de Casa Régulos, doblas a la izquierda y tienes un paseo peatonal muy bien por ahí para adelante, con un par de restaurantes y demás, y a media calle a la izquierda está el museo. Si vas por la calle Puerto Viejo para adelante, no entras por esa parte, pero hay una casona con un balcón verde sobre fachada blanca y es también el mismo edificio. Muy bien, pues ahí queda dicho. Hoy tenemos un poquito menos de tiempo, pero bueno, estamos hablando. Podemos quedarnos un poquito más porque también, bueno, el caso está en que los calderos al fuego con lo de la fiesta y demás están por medio. No, ya me imagino. Y bueno, pero nosotros seguimos avalando lo que es en sí la fiesta y sobre todo, alguien me dijo a mí, si no fuera por las fiestas que hay en Canarias, no existirían las turroneras. No existirían las vacas, los bueyes, los toros. Hay un montón de cosas que están relacionadas con las fiestas y no todo es belingo, no todo es belingo. Hay mucha gente que come eso. Bueno, de hecho, ahora mismo en la Villa de la Orotava son 70 y pico las carretas que tienen, pero no hay más que 60 y pico yuntas. Entonces estamos hablando de que ha fallado, que han tenido que sacrificar a muchos animales porque no había perras para pagarles su sustento. Una pena eso, Isidro, pero una realidad. Y animales que son de una especie autóctona que hoy en día no tienen más sentido, puesto que existen gracias al hecho de que ese tipo de ganado se fue destinando para el arrastre, sí. Las carretas, las corzas, que son esas especies de patines de madera donde se hacen las competiciones y demás en tierra con sacos. Uh-huh. Y la vaca canaria no es una vaca de leche, aunque da. Una holandesa da 3-4 veces más leche que una vaca canaria, pero una vaca canaria le amarras 3 vacas holandesas detrás y tira por ellas y se las lleva donde le da la gana. Sí, sí. O sea, la genética de esos animales, bueno, y digo vacas y digo toros, porque los toros obviamente son los principales y más fuertes de ellos, animales poderosísimos, pero que su razón de ser ha sido eso, no la plaza de toros, no el sacrificio de te toreo, te pincho, esto y lo otro, sí, hasta que te mato, y donde pierdes la dignidad como animal, porque yo la verdad es que los toros no les veo ningún sentido, excepto el hecho de que en la antigüedad existieron, pero hay cosas de la antigüedad que ya va siendo hora que nos quitemos arriba. Después están los animalistas que hablan del maltrato. Bueno, pues mira, ten cuidado a ver qué kilos le metes a esa carreta por esa calle empinada de la Orotava para que el animal no sufra innecesariamente. Bueno. Las cargas por las que ellos tiran en las corzas son sacos de arena y se los pasean por encima. El personaje que va con las vacas canarias lleva una vara, pero la vara no lleva puya, la vara no pincha al animal y además no van detrás empujándolos a golpe de pincho, van delante llamándolas. Sí. Que es otra forma de entenderse, o sea, es tremendo, sí. Es una forma mucho más noble y digna de tratar a un animal que ninguna otra cosa. Y te digo una cosa, y quiero hacer una recomendación, ya que estos días se están celebrando, como digo, romerías y demás por todos sitios, ¿no? No solamente las nuestras, sino que están ya celebrándose romerías grandes, pequeñas, pero en todo el archipiélago, ¿no? Desde aquí quiero hacer un llamamiento, háganle caso al guayero, al boyero, como quieran llamarlo, al gañán, como quieran llamarlo ustedes, háganle caso, porque si él dice que es demasiado peso, es demasiado peso. Sí, si él dice que así no. No, yo la alquilo y yo pongo lo que me da la gana. No, señor. No es la mentalidad del yo pago y yo mando. No, señor. Eso no es así, porque yo también recuerdo una vez con algunos burritos, alguna mula o algo, y decirle a la gente abusadores, váyanse de ahí, gandules, concio, que tienen al animal reventado, déjalo descansar, vengan a los chiquillos si acaso y ustedes caminen, concio. Y tú te das una gana, una rabia que no veas. Es decir, sí, el que actúa mal, lo actúa mal siendo de aquí donde fuera. Entonces, si lo hace mal, ahí está, me imagino yo pendiente para que diga, oiga, usted no haga eso. Como dicen los ingleses, los stewards, igual, ¿no? Aquí nosotros decíamos, ¿cómo decían en Venezuela? Los watchman, que están pendientes. Si no, pues bueno, si se pasan del lío, oiga, ¿qué pasa usted aquí?
bájese de ahí. El animal, hombre, pues también eso. Sí, señor, tener un control sobre eso igual que se tiene sobre muchísimas otras cosas. Sí, bueno, pues ahí está. Y tratar a los animales con... Yo cuando empecé en este mundillo del palo, junto con Carlos Barrera, de la lucha del garrote, éramos jóvenes mozos en aquella época, y andábamos junto con la gente de la lucha canaria, con la gente del arrastre de ganado, y recorríamos la isla en todas las exhibiciones, porque se hacían un montón de exhibiciones en aquella época. Se hicieron aquí en el Puerto de la Cruz, en el polideportivo, se hicieron en la Plaza de España una macro exhibición donde hasta los calabaceros de La Palma tumbando agua para atrás, algo apoteósico. Y andábamos de un lado para otro y teníamos una amistad bastante bien cogida entre unos y otros, y de hecho había un señor de La Laguna, la zona cercana a San Roque, justo enfrente de la parte donde estaba el Mercado Viejo, hacia arriba en la ladera que hay, donde todavía puedes ver vacas sueltas cuando vas por esa zona. Sí. Y tenía el hombre una yunta que eran madre e hija, Mariposa y Mejorana, las llamaba. Y bueno, yo cuando los veía pasaba por allí, le largaba la mano así encima del hocico, y la mariposa aquella, que era la hija, pues como que respondía con el hocico para acá y para allá. Pues un día fui a la laguna a hacer unas cosas, estaba vestido pues con ropa de trabajo, o sea, más o menos limpio y planchado, y andaba con tiempo y me di un salto y fui a saludar a aquel hombre, ¿no? Y coño, se alegró de verme, me alegré de verlo, me puso el cacho de queso, el vasito de vino en la mano, y las vacas estaban sueltas por ahí, por aquel prado. Pues él ni se dio cuenta y yo tampoco, pero de repente un empujón en la espalda me metió por aquella gañanía para adentro, que por poco me revienta la espalda. Y era la forma más cariñosa que aquella vaca tuvo de darme con el hocico detrás en la espalda. Estaba como a 200 metros de distancia, me oyó la voz, vino y me dio con el hocico, no con los cuernos, con el hocico así como para saludar. Me di la vuelta, la camisa me la dejó toda manchada de moco, pero yo me le abracé y tú veías aquel animal como si fuera un perrito, un gatito, pero con 400 y pico, 500 kilos, ¿sabes? Sí, ese es como el chiste de Lolo Gomero, que decía bonjour, y él le decía Juan Padrón, y le decía al hijo, no padre, que bonjour es buenos días en francés, el extranjero cuando pasa corriendo lo que te dice buenos días. Y entonces él, muy educado, cuando vino el francés le dijo bonjour, y el francés le dijo Juan Padrón. Igual. Total, el uno aprendió del otro, sí. Eso es la vida, amigo. Un abrazo, Isidro, terminamos. Igualmente, ya. Hermano, pues hasta el próximo día, de tu parte, y la familia, un abrazo también de la igualmente. Venga.